Los alimentos son fuente de vida, energía, salud y placer. Algunos factores son determinantes en la aceptación de los alimentos, tales como apariencia, aroma, sabor y temperatura, además de las condiciones fisiológicas y psicológicas de cada persona. Entre esos factores, los más importantes son los 5 sabores básicos: dulce, ácido, salado, amargo y umami. Me llamo Adriana Mesadri y en este video vamos a aprender un poco más sobre el 5º sabor básico, el umami. El descubrimiento del sabor umami está íntimamente vinculado con la cocina oriental. Desde hace siglos, los japoneses han utilizado algunos tipos de algas para darles a los caldos y otros platos un sabor especial. Pero fue en 1908 que el profesor Kikunae Ikeda de la Universidad de Tokio, curioso por saber por qué esas algas hacían los alimentos más sabrosos, aisló e identificó el glutamato, revelando así el secreto de sus propiedades. El sabor característico que el glutamato proporciona a los alimentos fue bautizado por el profesor Ikeda como umami, término japonés que significa delicioso. El umami es considerado el 5º sabor básico, ya que no se puede obtenerlo por la combinación de los otros 4 sabores y por contener receptores específicos e independientes. La existencia de estos receptores, que se corresponden únicamente al sabor umami, fue verificada por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami. Vamos a aprender a identificar el sabor de los alimentos. Los alimentos que ingerimos liberan varias sustancias que componen el sabor y estimulan nuestra lengua. Observe la superficie de la lengua después de beber un vaso de leche. Hay algunos puntos pequeños que no se llenan. Esos puntos son las papilas gustativas. En esas papilas se encuentran los botones gustativos, donde están las células responsables por la percepción del sabor. Las células gustativas están conectadas a fibras nerviosas que, mediante un estímulo eléctrico, transmiten las informaciones sobre el sabor al cerebro. Al ser percibidos por los receptores y por el cerebro, los sabores básicos tienen un significado fisiológico para nuestro organismo. Después de practicar ejercicios físicos, es común sentir deseos de ingerir alimentos dulces, puesto que el azúcar es una fuente de energía. Asimismo, sentimos deseos de ingerir alimentos salados después de transpirar mucho, porque las sales proporcionan el equilibrio mineral de los fluidos de nuestro organismo. El apetito, por lo tanto, refleja nuestras necesidades fisiológicas. En ese sentido, el sabor umami envía una señal informando que se ha ingerido un alimento con contenido proteico. La señal libera la secreción de la saliva y al mismo tiempo empieza la preparación del proceso de digestión de los alimentos. Por ello, identificamos al sabor umami como un sabor agradable. El sabor umami se puede proporcionar mediante el glutamato natural de los alimentos o añadir por medio del MSG, glutamato monosódico, que no es otra cosa que el Ajinomoto. El glutamato es uno de los aminoácidos más abundantes y se encuentra en los alimentos ricos en proteínas, tales como carnes, pescados, leche animal y materna, y en algunos vegetales, como el tomate. El aumento de glutamato libre se asocia al desarrollo del sabor en el proceso de maduración de vegetales, quesos y productos cárnicos curados. En el caso del tomate, la cantidad de glutamato libre aumenta más de 8 veces después de su maduración. En la naturaleza, el glutamato se encuentra en forma libre o combinado con otros aminoácidos como formadores de proteínas. El ser humano tiene contacto con el glutamato desde el nacimiento. Él constituye el 20% de los aminoácidos libres que se encuentran en estado natural en la leche materna. Eso quiere decir que, durante la lactancia, un bebé ingiere más glutamato libre por kilogramo de peso corporal que durante cualquier otro periodo de la vida. Una persona común consume cerca de 10 gramos de glutamato combinado y 1 gramo de glutamato libre en sus comidas diarias. Por otro lado, la ingestión de glutamato como glutamato monosódico asciende solo de medio a 1,5 gramos al día. Independientemente de su fuente, ya sea en su estado natural o añadida a los alimentos, el organismo humano reconoce al glutamato mediante los receptores del sabor umami y los metaboliza de la misma manera. Además, el glutamato es sintetizado completamente por el organismo. Es sintetizado por los músculos, por los riñones, por el hígado
y por otros órganos y tejidos. En el cerebro, el glutamato es un neurotransmisor excitatorio, uno de los responsables por el aprendizaje y la memoria. El organismo humano sintetiza cerca de 50 gramos de glutamato libre cada día. En total, un adulto de 70 kilos de peso tiene un volumen de casi 2 kilos de glutamato. El glutamato ejerce un papel esencial en el metabolismo. Derivado del alimento, él constituye la principal fuente de energía del intestino. Cuando absorbido, el glutamato se convierte en un intermediario en el ciclo de Krebs. A través de sus intermediarios, el glutamato es esencial para la conversión del nitrógeno orgánico en amonio y urea. Junto con otros aminoácidos, el glutamato resulta necesario para la producción de glutatión. Esta molécula antioxidante es importante en el mecanismo de defensa del cuerpo contra agentes externos. La placenta también debe su buen funcionamiento al glutamato, que actúa como sustancia energética de este órgano vital para la formación de una nueva vida. Como hemos visto, el glutamato también se puede añadir a los alimentos mediante el MSG. El MSG es para el sabor umami, como la sacarosa es para el dulce, el cloruro de sodio es para el salado, el ácido cítrico es para el ácido y la cafeína es para el amargo. El MSG vuelve la comida aún más sabrosa, proporcionándole un mayor impacto, continuidad, complejidad y armonización del sabor. Esta armonización es posible debido a la capacidad del MSG de interactuar con los demás sabores. De ese modo, él reduce y amortigua el sabor salado y el sabor ácido exagerados, además de moderar el amargo residual de algunos alimentos. Por contener solamente la tercera parte de la cantidad de sodio de la sal de cocina, el MSG es utilizado en dietas para hipertensos, pues potencia el sabor de los alimentos disminuyendo el contenido de sodio. De acuerdo con un estudio publicado en 1998, se comprobó que el MSG, por mejorar la percepción del sabor, contribuye a mantener el equilibrio nutricional de los ancianos, cuya sensibilidad al sabor es menor. A continuación veamos cómo el MSG, la sal de sodio del ácido glutámico, es producido en escala industrial. Por medio del proceso de fermentación microbiológica, fuentes de azúcares se convierten en ácido glutámico, que es transformado en MSG después de varias etapas del proceso de fabricación. En Brasil se utilizan como substrato los derivados de la caña de azúcar. El MSG no es la única sustancia responsable por potenciar el sabor. Para proporcionar aún más umami a los alimentos, se emplean los nucleótidos, inosinato disódico o IMP y guanilato disódico o GMP. Los nucleótidos son importantes constituyentes de los ácidos nucleicos, material que forma el ADN. Así como el MSG, ellos son obtenidos a partir del proceso de fermentación, solo que en este caso el substrato utilizado es el almidón. Como el glutamato, esas sustancias también se encuentran en su estado natural en diversos alimentos. El IMP está presente fundamentalmente en las carnes de vacunas, aves y pescados, y el GMP principalmente en hongos. Como el MSG, los nucleótidos también interactúan con los otros sabores básicos, reduciendo el salado exagerado y el ácido indeseable, moderando el amargo residual y potenciando el umami. Existe un efecto sinérgico muy fuerte entre el MSG y los nucleótidos que inconscientemente ya se utilizaba en las distintas cocinas. En la europea, con el caldo bouillon, en la china, con el caldo tang, y en la japonesa con el caldo dashi, mediante la combinación natural de los alimentos de origen animal y vegetal. El efecto sinérgico entre el MSG y los nucleótidos aumenta la intensidad del sabor umami. Los potenciadores de sabor se emplean intensamente en alimentos procesados con el propósito de recuperar el sabor perdido durante los procesos de fabricación. Se utilizan en caldos, sopas, salsas, sazonadores, productos cárnicos, conservas, platos listos, snacks y otros. Con respecto a las propiedades físicas, los potenciadores de sabor poseen alta solubilidad
y alta estabilidad en cualquier condición de procesamiento. La cantidad adecuada de cada potenciador de sabor depende de la calidad de la materia prima, de las preferencias regionales y de las cantidades de otros condimentos utilizados. Basado en numerosos estudios, hay un consenso general en la comunidad científica de que estos ingredientes son seguros para la población en general, incluyendo gestantes, mujeres lactantes y niños. El FDA, órgano que regula el comercio de alimentos y medicamentos en los Estados Unidos, le da a los potenciadores de sabor la denominación GRAS, ingrediente generalmente reconocido como seguro, la misma denominación dada a la sal, vinagre y pimienta. El JECFA, Comité Conjunto Especializado en Aditivos de Alimentos, órgano consultivo científico de gran prestigio, también considera a los potenciadores de sabor seguros, sin especificar la IDA, ingestión diaria aceptable. Ajinomoto ha contribuido a la divulgación del sabor umami en diversas culturas, fabricando productos de calidad presentes alrededor del mundo.